Él su poder es nuestro humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea. En el nombre del Sí, Padre, sí. del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues como se los prometí en el flyer, hoy tenemos la visita virtual del fundador de la nacionalidad mexicana. En nuestro taller de los viernes, que es como siempre de costumbre, el taller de la otra historia, la que nunca te han contado. Porque si hay alguna figura a la que nuestros adversarios se han dedicado a denigrar, pues es justamente la egregia figura, la heroica figura de Hernán Cortés, a quien vamos a concederle a partir de estos momentos el título indiscutible, indisputable, de fundador de la nacionalidad mexicana. Es la tesis principal. No espero agotar el tema en solo esta sesión, pero es muy interesante comenzar por platicarles a qué mundo llega Cortés. Llega a un territorio más intrincado que cualquier lugar de Europa. Ya no digamos de España, de Castilla, su tierra. Intrincado geográficamente, orográficamente, volcánicamente. Y déjenme decirles que tengo un par de libros que voy a compartir con los que a fin de mes o en los primeros días del mes de noviembre se pongan a mano con sus pagos, que son dos libros formidables. Los dos mejores libros que se hayan escrito sobre la historia de México. Uno se llama, en el que me voy a basar hoy, se llama México, Tierra de Volcanes. Su autor, Monseñor Schlarman, un historiador ya fallecido, de nacionalidad canadiense, pero jesuita de altísimo nivel intelectual, académico y una persona, un investigador nato que se enamoró de México y decidió estudiar, escribir, después de docenas y docenas de años de estudio, el mejor libro que se haya escrito sobre la historia de México. Olvídense de libracos como algunas colecciones por ahí de México a través de los siglos, que yo diría que el verdadero título debería ser México a través de las mentiras oficiales. No, este es un libro de veras, en serio, y que nos va a decir la verdad, y voy a tener el gustazo de presentar a nuestro fundador de la nacionalidad mexicana, basándome principalmente en este libro de Monseñor Schlarman, México, Tierra de Volcanes, y en otro que se llama Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España, que fue el libro que escribió 15 o 20 años después de terminada la caída de Tenochtitlan, ya en su vejez y ya retirado en Europa, uno de los soldados de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, un escritor prodigioso, prolijo, elegante, de un magnífico castellano que parece sacado de algún diario de la época, y nos narra, Monseñor Schlarman, a qué territorio llegó Hernán Cortés. Fíjense, ciertamente era un país, todavía sigue siendo, pero sobre todo hace 500 años o más, era un país maravilloso, pero era una verdadera torre de Babel, donde se hablaban entonces más de 200 lenguas diversas, divididas en multitud de dialectos, miles de dialectos, ¿sí? Que no son propiamente lenguas, sino maneras locales de hablar de alguna tribu. Y de esas 200 lenguas diferentes, se lograron dividir, según los estudiosos de la materia, en 162 lenguas
y a su vez se dividieron en 6 grandes grupos o familias lingüísticas. La primera, la más extendida, la Ocalazteca, la Yutoazteca, la Macromaya, la Otomangue, la Tarasca y la Guave. Y existieron 39 más, por lo menos, que no han podido clasificarse a la fecha, ¿eh? A la fecha. Si para los conquistadores, más bien evangelizadores, más que decir la conquista de México, tendríamos que hablar, como lo escribe mi padre en uno de sus formidables libros, que también voy a seguir, que se llama La espada y la cruz de la evangelización, que también voy a mandárselos a todos los que cumplan ese requisito tan sencillo. No los van a tener que pagar aparte, estos 3 libros. Van a ser un obsequio a aquellos que tengan a bien ponerse al corriente con su pago, incluyendo noviembre. Si para los conquistadores, más bien para los evangelizadores, la abrupta y complicada orografía de México, ¿alguien no entiende la palabra orografía? Yo Supongo que no, sí. profesor. No, ¿Todos? yo no. Orografía quiere decir el conjunto de montañas, ríos y lagos. Los desniveles del suelo, aguas, ríos, montañas, valles, cascadas, precipicios, barrancas, todo eso forma la orografía de un lugar en el planeta. En ese caso, la orografía mexicana era tremendamente abrupta y complicada para los evangelizadores. Y más arduo lo fue todavía para los monjes, que pronto siguieron a los guerreros, a Cortés y a su gente. Este laberinto lingüístico fue todavía más duro, porque imagínense, se dice pronto, pero quiero que imaginen lo que es que en solo 3 siglos lograron cristianizar 5 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de lo que hoy es la superficie en kilómetros cuadrados de México, que borda en los 2 millones. Desde la Alta California hasta el canal de Panamá, y eso sin contar lo que es Sudamérica, solamente refiriéndome a Mesoamérica, estamos hablando de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, y el esfuerzo lingüístico que significó esto para los evangelizadores, sobre todo los primeros 12 frailes que mandó traer Cortés de la corona española, que se aprendieron las lenguas, los grupos de lenguas, los dialectos y los subdialectos. ¿Para qué? Para poder predicar el evangelio. Y lo lograron. Pero déjenme hacer el primer reconocimiento a Cortés. Sin el genio evangelizador de Cortés, esto no hubiera sido posible. Porque como lo vamos a ver en esta narración, el primer gran evangelizador fue él, a pesar de que él era un soldado, un militar de carrera. Era un soldado del ejército español. Es más, era un oficial, muy joven, cuando él desembarca en Cuba. Eh, Quiero que imaginen entonces el enorme, gigantesco y heroico esfuerzo que consiste en la cristianización de América, la catolización de América y en el bautismo que lograron de manera voluntaria de docenas y docenas de millones de indígenas, de las más diversas y variadas lenguas, sublenguas y dialectos, entendiendo que los misioneros aprendieron las lenguas y que el mismo Cortés, a través de un soldado de apellido Aguilar y a través de doña Marina, la famosa Malinche, logró comunicarse con todos los caciques por donde él iba avanzando hasta Tenochtitlan, partir de Tabasco primero y luego de Veracruz. Bien, continuamos. Procuren evitarme los ruidos, por favor, para no andar teniendo yo que silenciar. Vamos a ver a continuación
Como los ojos de Cortés, la mirada de Cortés estaba fija en el oeste. México, lo que es actualmente México, queda al oeste de Cuba y Cortés estaba en Cuba, buscando aventuras, buscando descubrimientos, buscando servir al rey de España. Y este afán de Cortés consistía en verse empujado desde adentro, desde su inteligencia, desde su voluntad, hacia lo desconocido o hacia lo vagamente conocido. Los reinos, muchos en pugna, el reino tarasco, el reino azteca, el reino tolteca, el zapoteca, el mixteca, todos en pugna entre sí, pero con un predominio sanguinario y cruel por parte de los aztecas, que se cenaban y se comían después de sacrificar a cuanta tribu, aldea o ciudadano caía en su prójimo, caía en su poder. Ya sabíamos cuál era su, Cortés ya sabía cuál era su destino, pronto lo aprendió, porque incluso varios de sus soldados fueron sacrificados y comidos vivos. Eh, Córdoba, uno de los grandes capitanes españoles, no había logrado avanzar hacia el oeste mayormente. Tampoco Grijalva. Él se quedó allá por lo que ahora es Tabasco y parte de Yucatán. Pero Cortés ansiaba probar fortuna, porque él estaba seguro de que triunfaría donde sus antecesores habían fracasado. Él se sentía compelido por una fuerza que podríamos llamar una fuerza sobrenatural. Él no sabía, pero ahora los que hemos estudiado la figura de Cortés, sabemos que él fue fiel a su vocación. Dios lo llamó ¿a qué? A evangelizar, con la espada y con la cruz. Por eso el libro de mi padre se llama así, La espada y la cruz de la evangelización. Él firmó un convenio con el gobernador de Cuba, de apellido Velázquez, eh, acuerdo que finalmente tanto uno como otro incumplieron por diversas razones en las cuales no me quiero extender mucho. Además, Cortés difícilmente aceptaba que una persona de pocas luces, bastante cobarde como era Velázquez, tratara de gobernarlo. Se metió entonces Cortés por su cuenta a reclutar hombres, soldados, reunir armas, comprar caballos y alimentos y cuanto estimaba necesario para poner su obra en acción. Sus planes secretos, conquista y colonización y evangelización. Fíjense, tres cosas: conquista, colonización y evangelización de México, de lo que ahora conocemos como México. Y no solo, de lo que ahora también son Texas, Arizona, Nuevo México, y muchos de los estados del sur de Norteamérica. Velázquez se enteró de este afán colonizador, conquistador y evangelizador de Cortés y mandó prenderlo. O sea, lo buscó para meterlo a la cárcel. Pero Cortés, enterado por sus espías de que el gobernador de Cuba estaba dispuesto a pepenarlo y meterlo a la cárcel, se escapó y desde el sur de Cuba logró reunir más pertrechos, más armas, más caballos, más soldados. Y es muy interesante ver qué es lo primero que hace Cortés, a quien le tendieron una celada, una trampa, y se hace a la mar desde Punta San Antón el 10 de febrero de 1519. Tomen en cuenta que un poquito más de 2 años después, en 1521, 13 de agosto, cae Tenochtitlan. Un territorio tan gigantesco, tan hostil, tan polifacético, con una orografía tan brutalmente accidentada,
nunca había sido conquistada, vamos, ni por Gengis Khan, ni por Atila, ni por este Julio César, el que llega y conquista Francia, que nada más tenía los Pirineos, pero todo el resto de Francia es plana. En cambio, México, pues tiene la altiplanicie, pero aún en la altiplanicie, que es a 2.400 kilómetros sobre el nivel del mar, pues de todas maneras hay muchísimos cerros, ríos, montes, lagos, montañas, barrancas y demás. Él logra escapar, pues, el 10 de febrero de 1519. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que logra. A ver, es que aquí estoy teniendo problemas de... Ya. Se escapa con 11 naves, 508 soldados y capitanes, un centenar de marineros, que no son lo mismo que soldados, porque los marineros son los que le entienden al velamen, al timón, a la navegación, a las estrellas, a la brújula, que ya se usaba, por supuesto, 16 caballos, 30 ballestas, que son como cañoncitos, y 10 cañones de bronce, y 4 falconetes o morteros, que son los que se pone la bala y la bala sale hacia arriba, escribe una parábola y cae en un sitio previamente calculado, y solo 13 arcabuces. De los 508 soldados, solo 13 de ellos llevan arcabuces, el equivalente al fusil moderno de aquella época. Esos de espérame tantito mientras le meto el taco y luego la pólvora y luego el proyectil y luego otro taco de pólvora y no te muevas indio porque te quiero matar, ¿no? ¿De dónde sacaba los caballos? De España, Desde ahí se los desde mandaban. allá se los trajo. Claro, ya había caballos en Cuba, ya había caballos en Dominicana, ya había caballos en Haití. En todo el Caribe Ah, ya había caballos que habían sido traídos de España por Gonzalo de Córdoba, por otros capitanes que habían procurado adentrarse hacia el oeste y nunca habían tenido éxito en lo que Cortés lo va a tener. Uh-huh. Podemos decir que eran caballos ah. andaluces, pura raza. Uh-huh. Viriosísimos, poderosísimos. Bien, pues de todas maneras, imagínense, 16 caballos, nada más 16 caballos y 13 perdón, 13 arcabuces, 10 ballestas. Ah, perdón, me equivoqué. Las ballestas son unas especies de arcos que lanzan flechas. No es el arco vertical. La ballesta es un instrumento mucho más potente que el arco y que lanza las flechas de manera más rápida y a una mayor distancia. Son lo que da origen a una parte muy importante de la infantería de la Edad Media y del Renacimiento que se llaman los ballesteros. De ahí viene el apellido Mm. Ballesteros. Eh, Ah, sí, sí. Y Cortés se pone en marcha. Su primer desembarco, ¿a dónde creen que llegó Cortés por primera vez al tocar lo que ahora es territorio mexicano? Llegó a la isla de Cozumel. A Cozumel. Fue el primer lugar que hoy es México que tocó Cortés con su ejército. Y ahí ocurrió una cosa bien curiosa. Al llegar a Cozumel, habiendo sido bien recibido y tratado por los indios, cosa que él agradeció, escuchó a uno de los indígenas pronunciar la palabra Castilan. Paró la oreja y pensó, lo que pasa es que tal vez alguno de los españoles que llegó antes que yo, capturado por los indígenas, debe andar por ahí en una expedición que había tenido lugar en 1511, o sea, 9 años antes. Y pensó, ¿y qué tal si está vivo? Y lo buscó, y con la ayuda de los indígenas encontraron a Jerónimo de Aguilar, que ya vivía en la isla. Jerónimo, ¿qué? Jerónimo de Aguilar.
El apellido Aguilar en México es muy común. Aguilar, sí. Aguilera. Ujú. Al cabo de algunos días, los indígenas le presentaron a Jerónimo de Aguilar, que era un clérigo era algo así como un diácono. Ujú. 5 españoles habían sido sacrificados por los indígenas de Cozumel, pero uno se había hecho al modo indígena, había tomado una esposa indígena y creen ya era cacique, porque como él tenía una tecnología mucho más avanzada que los indígenas todos juntos, pues entonces lo reverenciaban y le dieron el mando de su tribu a un español puro, Jerónimo de Aguilar, a que no conocían este dato. No, Obviamente, los que hayan estudiado primaria, secundaria, prepa, universidad, me van a estar escuchando todas estas sesiones de los viernes, hablarles de cosas de las que nunca les han platicado. Por eso nunca. yo titulo ese taller La otra historia, la que nunca te han contado, que espero que la disfruten muchísimo, porque esto nos va a fomentar mucho el buen patriotismo. El amar, el conocer a nuestra historia nos garantiza el amar a nuestra historia y por lo tanto a nuestra patria y defenderla, porque como dice nuestro himno, un soldado en cada hijo te dio. Contentísimo Cortés de haber encontrado, ambos se encuentran, Cortés y Aguilar, y entonces a partir de ese momento, Aguilar se vuelve el intérprete de Cortés. Pero ¿qué creen que es lo primeritito que hace Cortés en cuanto puede, vía Aguilar, hablar con los indios? ¿Qué es lo primero que hizo? Obviamente nadie se los ha contado. Voy a tener el gusto de contárselos yo por primera vez en 15, 20, 30, 40 o más años. ¿La misa? ¿Perdón, Martita? ¿La misa? No te escucho. ¿O que si la misa? No, no, todavía no. Eso tendrá lugar después. Lo primero que hace a través del intérprete Aguilar es instar, amonestar a los indígenas para que dejen la idolatría, para que dejen los sacrificios humanos, recibir la fe católica, bautizarse y vivir como cristianos y reconocer vasallaje a los reyes de España. Y todos se le cuadran. Todos le dicen que sí, sin disparar un tiro. Obviamente él no vengó el que los indígenas que ignoraban todo lo que él les estaba enseñando se hubieran comido a 4 españoles que habían llegado por ahí en algún naufragio de años anteriores. No hubo venganza. Les explicó que el cristiano perdona cualquier ofensa. Eso les gustó mucho a los indígenas, porque obviamente Cortés les explicó, les enseñó el poder que tenían sus cañones, sus arcabuces, sus ballestas, y pues los indígenas quedaron aterrorizados. Pero a través de Aguilar les explicó que esas armas que los podían matar no las iba a usar contra ellos, aunque lo podía hacer, pero que él prefería enseñarles la religión del amor, a abandonar los ídolos, a abandonar los sacrificios humanos, a aceptar el bautismo y a vivir como cristianos. Entonces, el primer lugar de todo el continente, desde Alaska hasta Patagonia, cristianizado por Cortés, fue Cozumel, la isla de Cozumel. Qué maravilloso saberlo y qué importante saberlo. Además, ya se imaginan qué sintió Cortés cuando vio un color de mar que es único en el planeta. Quedó pasmado, quedó maravillado. El Mar Caribe. El Mar Caribe, ¿sí? Pero sobre todo en la costa de Quintana Roo y en el estrecho que separa
a Quintana Roo y Yucatán de Cozumel, que es una isla muy angosta, pero muy larga. Yo he tenido el gusto de darle la vuelta completita a Cozumel en, en una motocicleta acompañado por mi esposa, en un sidecar y yendo despacito, 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 tome y tome fotos, comiendo pescado de la orilla, algo verdaderamente extraordinario. Y los indígenas, lo más sorprendente de todo es que nunca volvieron a incurrir en sacrificios humanos y conservan la fe católica. Después se mestizaron, hubo mestizaje muy intenso. Ahora ya el mestizaje es incluso con muchos europeos de diferentes nacionalidades, pero les mandó levantar una cruz de madera, les pidió que hicieran una cruz de madera con herramientas que ellos traían, los españoles, y colocaron en un templete una imagen de Nuestra Señora del Pilar. Y luego se dio a la vela, regresó al mar. Cuando los indígenas vieron aquella fantástica imagen, la imagen de la Virgen María, bueno, cualquier imagen de la Virgen es bellísima. Los indios, dice Cortés, cuenta Cortés, y lo cuenta Aguilar, lo cuenta La Malinche, lo cuentan los historiadores de la época, quedaron maravillados, enamorados y asombrados de la Señora del Cielo. O sea que los primeros indígenas de todo el continente que tuvieron madre fueron los cozumelenses, ¿no? Y qué madre, ¿no? Se hizo la mar y llegó a la desembocadura del río Grijalva. Bueno, entre Cozumel y Grijalva, cuando menos hay 500 kilómetros. ¿Sí? A lo mejor un poquito más, un poquito menos. Pero navegando, bordeando la costa de lo que quedaba de Quintana Roo, luego Yucatán, luego baja hacia lo que ya es Tabasco y llega a la desembocadura del río Grijalva, uno de los más anchos y caudalosos de México, que por cierto hace muy poco tiempo, creo que el año pasado o antepasado, inundó una enorme región y hubo críticas muy fieras por parte de agricultores, por parte de comunidades de la zona, que acusaron al presidente de preferir que el río Grijalva inundara la ciudad, pero que no se perdieran las cosechas. Sin embargo, los ingenieros le dijeron al peje que hubiera podido salvarse las dos, la ciudad y las cosechas, si hubiera habido un gobierno previsor. Pero pues nunca lo hemos tenido en realidad. En la desembocadura del río Grijalva, Cortés tropieza con sus primeras dificultades. Los indígenas se opusieron a su permanencia y se preparaban para hacerle la guerra. Ahora bien, nótese el aspecto legalista que va a tomar la empresa de Cortés. Esto es bien importante entenderlo, cosa que tampoco les han explicado nunca. La ley en la que Hernán Cortés creía no permitía hacerles la guerra a los indígenas y debía penetrar pacíficamente en el territorio. Así pues, hizo venir a su escribano, notario, y por medio de su intérprete Aguilar, requirió a los indígenas 3 veces de que hicieran la paz con él. Los indígenas no hicieron caso y en legítima defensa, los soldados de Cortés tuvieron que disparar por primera vez. Cayeron 3 o 4 muertos o heridos e inmediatamente los indígenas huyeron aterrorizados. Luego, a los pocos días, volvieron a asomar la nariz por ahí y entonces sí aceptaron la paz que Cortés les ofrecía. Porque finalmente los indígenas consintieron en parlamentar y le trajeron muchos regalos, pero quedaron aterrorizados al ver los caballos.
Nunca habían visto un animal parecido, nunca. Aquí en todo el continente, desde Alaska hasta Patagonia, no había caballos, ni bueyes, ni vacas, ni mulas, ni burros, ni toros, ni becerros, ni borregos, vaya. Había unos perritos feos que se llevaban iscuincles y que los aztecas se comían. Me Y imagino, pavos nada más. y pavos, sí, el pavo sí es natural del país. Quedaron pues los indígenas aterrados al ver los caballos y de pronto, en medio de la indiada, un semental relinchó estrepitosamente y todos los indios corrieron aterrorizados. Entonces Cortés, muy abusado Cortés, fingió hablarle al caballo y decirle, estate quieto, estos señores son tus amigos. ¿Sí? Claro, lo decía para que Aguilar les tradujera eso a los indígenas, pero los indígenas creyeron que le había hablado al caballo y que el caballo se había tranquilizado cuando Cortés le había explicado al caballo que los indios eran sus amigos. Truco genial. Los indios le creyeron. Los indios creyeron que el caballo era inteligente. Claro, con el paso del tiempo supieron que no era así, pero pues ya muy avanzada la hazaña de Cortés. Entonces reaccionaron los indígenas, que Byron Sainz, ¿o perdón, silencio. A ver, voy a silenciar a todos. O silenciense ustedes mismos, ¿no? Porfa, porque ahorita no tengo control sobre eso. Volvieron a traer más regalos y entre los regalos que trajeron para los españoles, para Cortés, le trajeron 20 hermosas esclavas. Eran esclavas de los caciques. ¿Sí? Todas entre 15 y 20 años, jovencitas, de carnes firmes, bonitas, atractivas. Al blanco le gusta la morena, a la morena le gusta el blanco. Hicieron clinch. Y viva México, ¿no? Ahí nació México. Entre las 20 mujeres esclavas que le llevaron a Cortés, bueno, lo primero que hizo Cortés fue declararlas no esclavas. Lo primero que hizo Cortés fue declararlas libres, dignas de contraer matrimonio con cualquiera de los soldados que ellas podían escoger o ellos a ellas. Entre las 20 indígenas había una que destacaba por su inteligencia y su belleza y su alcurnia, por su porte, por un porte de princesa, de reina. Y pues Cortés no dudó en quedársela para él. Como dice el dicho, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Cortés no fue la excepción a esto, ¿no? Marina se llamaba, bueno, así se llamó ya bautizada. Era la india Doña Marina. Doña Marina era la hija de un cacique cuyo padre había muerto y cuyo padrastro la había vendido como esclava. Así llegó hasta los Tabascos, hasta el actual Tabasco. El nombre indígena de Doña Marina era Malinali. Malinali. De hecho, yo conozco un colegio donde estudian unos amigos míos, unos niños, que se llama Colegio Malinali, en honor al nombre original de Doña Marina. Y ya bautizada, cambió por el nombre de Marina, cuando fue bautizada en honor a la Virgen María. Ella fue la intérprete, y aunque la palabra se oiga fea, es la realidad histórica, fue la intérprete y la amante de Cortés, de la cual ella tuvo un hijo, el primer mexicano, porque fue el primero en embarazar a una indígena. Ese niño se llamó Don Martín, que fue más tarde caballero de Santiago y radicó en España, pero era un mestizo mexicano, no era ni indígena ni español, hijo de Malintzin, de Doña Malinche y de Cortés.
Doña Marina, actuando como intérprete, tenía la suerte de los españoles en sus manos. Ella lo sabía. Ella hubiera podido precipitar al ejército de Cortés enterito con todos sus cañones, sus arcabuces, sus ballestas, sus morteros, sus caballos, los hubiera podido tenderles una trampa fenomenal, porque pues ellos no entendían lo que ella hablaba. Y no se mete. Sin embargo, optó por la fidelidad a Cortés. Optó por volver a hacer lo correcto, pudiendo no hacerlo. Eso es lo que los historiadores no nos han mostrado de doña Malinche. ¿Qué es lo que nos han dicho en la historia oficial acerca de la Malinche? ¿Qué nos han dicho? Pues que es una traidora. De patria. Es una traidora, que es una vendepatrias. De hecho, la historia oficial inventó el nombre malinchismo para referirse a una persona que traiciona a los suyos. Y no es así. Ella no traicionó a los suyos. Esa nunca fue su intención. Su intención fue crear la paz y la armonía entre el ejército de Cortés y las tribus por donde iban avanzando los expedicionarios. Doña Marina, pues, tenía en manos suyas la suerte de los españoles, porque Aguilar, al menos al principio, no conocía nada de la lengua azteca y doña Marina no sabía el castellano. Así que Cortés, fíjense el circo, Cortés hablaba en castellano a Aguilar, el náufrago encontrado ahí después de muchos años, este se lo traducía al maya a doña Marina y del maya esta lo repetía en mexicano a los aztecas. O sea, pasaba por cuatro bocas. Y entonces así ya Cortés entendía, pero siempre, y los documentos de la época lo demuestran, Marina fue una fiel intérprete de la voz indígena, pudiendo haber traicionado. Por eso lo más opuesto que podemos decir que es uno de los grandes errores del historia oficial es considerar a Marina, a doña Marina, a la Malinche como una traidora. Así que vamos a eliminar de nuestro vocabulario la palabra malinchismo. ¿Por qué? Porque ese concepto es un invento espurio de la historia oficial. Indebido totalmente. El proceso inverso serviría para que Cortés diera la respuesta. Cortés a doña Marina a Aguilar, Aguilar a los indígenas, y los indígenas iba de vuelta, y entonces así platicaban, hasta que llegó un momento en que Marina dominó el castellano. Cortés nunca aprendió otra lengua que no fuera la suya, pero doña Marina sí. De hecho, la mujer es en general mucho más apta para los idiomas que los varones. Eso lo reconozco desde que lo supe. Por ser tan difícil de pronunciar el nombre de Cortés, lo llamaron Malintzin, ¿sí? Y los españoles llamaron a doña Marina Malinche. Cortés continuaba levantando cruces. Ojo con esto. Cortés continuó su camino desde Tabasco hasta Tenochtitlan. Estamos hablando, ojo, de 900 kilómetros. Bueno, 900 kilómetros hoy por autopista. Si ustedes quieren hacer una travesía México-Villahermosa, que es por donde cruza el Grijalva, pues por una carretera bastante accidentada, sobre todo al cruzar la cordillera oriental, el terreno es brutalmente lleno de curvas. Y obviamente los españoles, para trepar montañas y bajar montañas y cruzar ríos y lagos, pues también tuvieron que dar muchos rodeos. Imagínense lo que es echarse a pata
la inmensa mayoría del ejército de Cortés, además cargando con cañones, con arcabuces, con pólvora, con balas, un ejército en movimiento, por el terreno más accidentado que nunca algún ejército de la tierra hubiera cruzado. Una odisea. Una verdadera odisea. Que ni Odiseo, el héroe de la Ilíada, tuvo que hacer, porque la odisea la hizo siempre desde su nave. Cortés pues continuaba levantando cruces, dejando a su paso imágenes de la Virgen Santísima. Por eso México es una tierra de María Virgen, de Santísima Virgen María. Fue la que evangelizó América, particularmente México. Esta tierra sagrada de María Virgen, de María Santísima, ha sido hollada, ha sido vilipendiada, ha sido traicionada por la masonería y la inmensa mayoría de los gobernantes masones que comienzan con Vicente Guerrero, el primer presimiente de la historia. Y Aldama y Abasolo y todos los que le siguieron, con excepción de Miguel Miramón y de Porfirio Díaz, porque al final de sus años se reconvirtió don Porfirio. Pero además lo interesantísimo, y con esto quiero cerrar la exposición de hoy, aparte de levantar imágenes de la Virgen y enseñar el Santo Rosario a los indígenas y educarlos para abandonar el canibalismo y la cacería entre ellos como si fueran fieras, procedía de tal manera con su oratoria vigorosa, a través de doña Marina y de Aguilar, a propagar la religión cristiana y exhortar a los indígenas a dejar sus prácticas idolátricas e inhumanas y caníbales y a vivir como cristianos. Don Salvador de Madariaga, un extraordinario escritor español, escribe, y con esto termino mi exposición de hoy: hay que desembrollar la madeja que forman las diferentes tendencias que componen la vida de aquellos turbulentos días. La corriente más pura y admirable era el celo por la fe que aquellos espíritus legítimamente españoles trajeron a la patria desconocida y por fundarse México. En aquel tiempo la vida religiosa era la médula de toda vida. Soldados, frailes, civiles, caballeros, reyes, princesas, ser católicos militantes, sobre todo en España, era algo como tomarse un vaso con agua para calmar la sed. Era el pan nuestro de cada día. La evangelización era la práctica común del soldado español. Y Cortés fue fiel al espíritu evangelizador de su época. No existían disidentes. Había pecadores, claro, pero para el peor de ellos como Cortés, pudiera haber sido Cortés, admitía la única verdad que existe, la revelación cristiana. Bien, con eso termino mi exposición de hoy y abrimos un breve periodo para preguntas, aportaciones, dudas, etcétera, debido a que mañana temprano, casi de madrugada, emprendo mi camino de regreso a mi cantón, donde me espera mi esposita con los brazos abiertos, pero por ahora adelante con sus participaciones. ¿Quién quiere